Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Este es una webinar desde Colombia para Latinoamérica y para nosotros es un gran placer compartir los conocimientos técnicos que tenemos con nuestros clientes y demás asistentes. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para que todas las personas que deseen participar puedan ingresar. Buenas tardes nuevamente a todos, bienvenidos. Mi nombre es Yesmiret Martínez, soy coordinadora de microbiología para Colombia. La webinar tratará acerca de vibrio y su importancia en la industria pesquera. Este género microbiano se caracteriza por ser en gran proporción agente causal de infecciones humanas relacionadas con el consumo de productos de mar y verduras frescas. Las especies más documentadas hasta el momento son Vibrio cólera, Vibrio vulnificus y Vibrio paremolíticus, patógenos humanos y agentes etiológicos de ETA. Vibrio cólera produce el cólera. Esta es una enfermedad diarreica transmisible, protagonista de 7 importantes pandemias a lo largo de la historia y que hoy en día están totalmente controladas en los países desarrollados gracias a la gran mejoría de las condiciones higiénico-sanitarias. A pesar de esto, aún sigue siendo causante de miles de muertes cada año en los países más desfavorecidos del planeta. Esta patología se transmite a través del agua y alimentos contaminados. Sus reservorios habituales son las personas contaminadas y el agua. El control activo de vibrio en el medio ambiente puede predecir la aparición de una epidemia y esto tiene un gran impacto en la prevención de la misma. La Organización Mundial de la Salud recomienda un plan de detección precoz del cólera que indica acciones como identificación precoz basada en una definición estándar de los casos y notificación a las autoridades. Esta presentación será impartida por Catherine de la Rosa. Catherine es microbióloga de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, especialista en seguridad y calidad alimentaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuenta con cerca de 7 años de experiencia en la industria de alimentos y se ha desempeñado en diferentes cargos y roles como análisis microbiológicos de diferentes matrices como alimentos, muestras ambientales, cosméticos, esterilidades comerciales y evaluación de vidas útiles. Catherine, gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros. Demos inicio entonces. Buenos días, nuevamente muchas gracias a ustedes por su asistencia. Mi nombre es Caterine de la Rosa y trabajo en ALS desde hace 2 años. Vamos a iniciar esta presentación de acuerdo con la cultura de ALS, donde la seguridad es la prioridad. Es importante resaltar que todos nuestros laboratorios están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el constante proceso de limpieza y desinfección de manos, de áreas, el distanciamiento social, la utilización de una app desarrollada por el equipo de HSE para el monitoreo de la salud de todo nuestro personal operativo y el que está realizando home office. ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en más de 65 países alrededor del mundo, con aproximadamente 350 sedes en diferentes líneas de negocio o servicios. Se cuenta con más de 17,000 empleados con una alta competencia técnica.
Todos nuestros laboratorios trabajan bajo estrictos lineamientos de calidad basados en la norma ISO 17025. ALS está presente en el mercado desde hace más de 40 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras por año. ALS es líder mundial en el suministro de pruebas de laboratorio, inspección, certificación y soluciones de verificación. Nuestra historia en Latinoamérica empieza desde que ALS fue fundado en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó aproximadamente 20 años, con un laboratorio con el Servicio de Análisis Ambientales en México. 10 años después, ALS ya estaba posicionado en varios países de Latinoamérica: Argentina, Perú, Brasil y Ecuador. En el año 2016, ALS inició con el desarrollo de nuevas líneas de negocio y con la diversificación de su portafolio, aplicando los horizontes de la línea Life Science, adquiriendo a finales de este año un laboratorio de control de calidad de alimentos en Colombia. Y para principios del 2017 están enfocados en análisis microbiológicos, físico-químicos, nutricionales, sensoriales, estudios de vida útil, etc. Para el año 2018 y 2019, ALS sigue aumentando su presencia en Latinoamérica con una nueva línea de negocios, adquiriendo 2 laboratorios de farma, uno en Brasil y otro en México. En el 2021 se unió a ALS el Grupo Investiga, el grupo más grande de Brasil que atiende a la industria farmacéutica y cosmética. ALS tiene muy claro cuáles son los valores y su misión al brindar su servicio. Nuestros líderes se han ocupado que cada una de las personas que trabajamos en la compañía seamos seguros, resilientes, curiosos, comprometidos, atentos y honestos. La visión de ALS es convertirse en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos. ALS utiliza el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos. Gracias a nuestra pasión por las ciencias, ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo más seguro y saludable. Contamos con un sistema uniforme de gestión, HSE, una cultura de dedicación a la seguridad. Y estos son todos nuestros objetivos. Listo. Ahora entremos en materia y empezaré hablando sobre las generalidades de Vibrio. Vibrio se caracteriza por ser un bacilo gram negativo, recto o curvo. Posee un único flagelo polar, a veces porulado, es pequeño y mide entre 0.2 y 0.4 micras por 1.0 y 3.5 micras. Es anaerobio facultativo, reductor de nitratos y fermentador de glucosa, lo que permite que crezca en medios cuya única fuente de carbono sea la glucosa, y en medios usuales como Macondo. Se diferencia de las enterobacterias por ser oxidasa positiva y presentar motilidad. Puede crecer en presencia de sodio, por lo que se le denomina halófilo. Son sensibles a pH bajos y pueden morir rápidamente en soluciones de un pH menor a 6, pero son tolerantes a condiciones alcalinas. Sin embargo, su pH óptimo de crecimiento es entre 7 y 10.2. El rango de temperatura varía entre 16 grados centígrados y 42 grados centígrados. Fermentan sucrosa y manosa, pero no lactosa ni araminosa, además de producir ácidos, pero sin gas. El vibrio consta de 126 especies distintas, pero 12 de estas pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos, la mayoría de las cuales son causadas por Vibrio cholera, Vibrio parahemolyticus y Vibrio vulnificus. Estas bacterias se aíslan en el agar tiosulfato citrato bilisacarosa, conocido como TCBS. Vibrio cholera fermenta sacarosa y forma colonias amarillas. Vibrio parahemolyticus y Vibrio vulnificus no fermentan sacarosa y forman colonias de color verde. Con Vibrio parahemolyticus se presenta el fenómeno Kanagawa, donde es beta-hemolítico en agar sangre si se aísla de un huésped humano, y no hemolítico si procede de fuentes no humanas. Hablemos de forma breve sobre las 3 especies más importantes en la salud del consumidor. El más relevante es Vibrio cholera.
Hay muchos serogrupos de Vibrio cólera, pero solo 2 son capaces de producir cólera, el O1 y el O139 o bengala. Y los 2 producen la enterotoxina colérica. El serogrupo O1 presenta dos biotipos, el clásico y el TOR. Y cada uno de ellos posee 3 serotipos, Inaba, Ogawa y Kojima. Si bien este último es poco frecuente, aunque posee los determinantes antigénicos de los otros 2, y por su inestabilidad acaba convirtiéndose en alguno de los otros serotipos. El resto de serogrupos se reconocen como no O1 y no O129, pudiendo aislarse de fuentes ambientales, produciendo esporádicamente casos de gastroenteritis e infecciones extraintestinales. Se ha descrito ocasionalmente algunas cepas no O1, no O139, que pueden producir toxina colérica, pero no producen episodios o brotes epidémicos. Vibrio cólera produce y secreta la exotoxina, toxina colérica, CT, como se conoce, que es la responsable de la pérdida de agua y electrolito al lumen intestinal y, por tanto, de la diarrea y la consecuente deshidratación. El cólera se puede dar de forma sintomática, sobre todo en zonas endémicas y de forma leve o grave. El periodo de incubación varía entre unas pocas horas y 5 días. La enfermedad generalmente dura de 4 a 6 días y los síntomas son aparición súbita de diarrea acuosa, heces líquidas de apariencia de agua de arroz y olor a pescado, vómitos ocasionales, calambres, alteración hidroelectrolítica, rápida deshidratación que produce sed, sequedad de las mucosas, entre otras características, entre otros síntomas. Y en caso de cólera grave con deshidratación severa, la muerte hasta el 60% de los pacientes. La mayoría de las personas infectadas por Vibrio cólera no presentan síntomas. Sin embargo, la bacteria está presente en sus heces desde el primer día hasta los 10 días siguientes a esta infección y vuelve al medio ambiente con el consiguiente riesgo de una infección a otras personas. Ahora sigamos con Vibrio parahemolyticus. Es la principal causa de enfermedades transmitidas por los alimentos en Japón, especialmente con los mariscos. También es asociado con diarreas, infecciones de herida y septicemia. La infección en humanos por Vibrio parahemolyticus se desencadena una gastroenteritis aguda con diarrea, acompañada generalmente con un dolor de cabeza, vómitos, náuseas y calambres abdominales. En ocasiones la diarrea es sanguinolenta, como carne lavada, denominación con la que se describe a este tipo de heces de color rojizo acuoso, pero diferente del que se puede ver en otros cuadros diarreicos parecidos como los producidos por Shigella o amebas. Además del cuadro gastroenterítico, Vibrio parahemolyticus puede ser causa de infección de heridas y septicemias. El periodo de incubación oscila entre 4 a 96 horas, con un promedio de 15 horas más o menos. Este microorganismo se encuentra activamente en el tracto intestinal de los moluscos y los tratamientos de descontaminación que pueden aplicarse durante la autodepuración de estos animales no son efectivos para eliminarlo. Se multiplica velozmente en los pescados que se almacenan con deficiencia de frío. Para terminar esta parte tenemos a Vibrio vulnificus, la principal causa de muertes relacionadas con los mariscos en Estados Unidos. Produce diarrea, infecciones de heridas, asociados con lesiones en las manos al abrir ostras o laceraciones en las piernas durante actividades de navegación. Puede causar ampollas hemorrágicas, puede variar desde celulitis leve hasta infecciones necrotizantes graves. También produce septicemia primaria, asociado con la ingesta de mariscos crudos o poco cocidos, más comúnmente las ostras. Vibrio vulnificus, además, es contaminante de heridas abiertas a partir del contacto con el agua contaminada o como consecuencia de la manipulación de pescados o mariscos contaminados. Este puede dar lugar a una infección sistemática fulminante con fiebre, escalofríos, náuseas, shock séptico y formación de lesiones secundarias en las extremidades de los enfermos de septicemia.
¿Cómo se transmiten estas bacterias? Las bacterias patógenas autóctonas, cuando están presentes en el pescado fresco, suelen hallarse en un número bastante reducido. Si los productos se someten a una cocción adecuada antes del consumo, el peligro para la inocuidad de los alimentos es insignificante. La importancia de la enfermedad se debe a que es una enfermedad endémica en por lo menos 80 países con epidemias que ocurren en varias regiones, incluyendo África, Sudamérica y el sur y sudeste de Asia. Las cepas epidémicas de Vibrio cólera están ampliamente distribuidas en el medio ambiente, en áreas tropicales y durante las estaciones templadas. Se encuentran en aguas de una gran variedad de salinidad. También se pueden hallar en aguas dulces y en el contenido intestinal de animales marinos. Es susceptible a la desecación, a la ebullición, al cloro y a otros desinfectantes. El cólera se transmite vía fecal oral, produciendo ETAs, causada por la ingestión de agua o alimentos contaminados consumidos crudos o insuficientemente cocidos. La transmisión persona a persona es poco frecuente. Los peces y mariscos procedentes de agua que reciben residuos cloacales sin tratamiento previo a su vertido son alimentos de alto riesgo por la posibilidad de contaminación de Vibrio cólera. En condiciones naturales son especialmente peligrosos los moluscos bivalvos, como las ostras y los mejillones, debido a que se alimentan por filtración, favoreciendo así el ingreso del microorganismo a su organismo. Este dato es importante. Las situaciones de desastres naturales y de desastres causados por el hombre que dan lugar al hacinamiento, la escasez de agua potable, la eliminación inapropiada de los desechos humanos y la contaminación de los alimentos durante o después de la preparación son factores de riesgo para la propagación del cólera. Para el caso de Vibrio parahemolyticus y Vibrio vulnificus, los alimentos asociados son los pescados y mariscos. Los pescados, almejas, ostras, langostas, cangrejos y camarones contaminados pueden producir este brote. El modo de transmisión es debido a la ingestión de los anteriormente mencionados crudos o mal cocidos, o cualquier alimento que haya experimentado contaminación cruzada por la manipulación de mariscos crudos después de lavarlos con agua de mar contaminada. Ahora sí, sigamos con la prevalencia. La prevalencia de Vibrio a nivel mundial en Latinoamérica y en Colombia. En el mundo se calcula que hay cada año entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera, entre 21.000 y 143.000 defunciones por causa de Vibrio cólera. En el 2017 se puso en marcha una estrategia mundial para el control del cólera, denominada Poner fin al cólera, hoja de ruta mundial para el 2030, cuyo objetivo es reducir las muertes por la enfermedad en un 90%. A lo largo del 2019 se notificaron 923.037 casos en 31 países, de los que 1.911 fueron mortales. De acuerdo con UNICEF, la República Democrática del Congo ha sido el país más afectado de la región por las epidemias de cólera en los últimos 5 años, con el 99% de los casos notificados en el 2017, el 96% en el 2018 y el 2019, el 85% en el 2020 y el 88% en el 2021. Sin embargo, desde el 2019 la situación en el país centroafricano está mejorando gradualmente. Esto ha dicho la agencia de la ONU. Y en más reciente, en el 2021, se notificó la primera ola epidémica de cólera en marzo y abril. La segunda ola epidémica comenzó en septiembre del 2021 con 1.430 casos y 20 muertes, notificados desde el 1 de septiembre del 2021 al 16 de enero del presente año. Estos cultivos, 41 muestras procesadas en el Laboratorio Nacional de Benín, se confirmó Vibrio cólera serogrupo O1.
Esta bacteria sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública. Es un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. El cólera afecta tanto a niños como a adultos y puede causar la muerte en cuestión de horas si no se trata, según la Organización Mundial de la Salud. Revisemos qué ha pasado en Sudamérica. En total, 948.429 casos de cólera fueron notificados a la Organización Panamericana de la Salud. Entre enero de 1991 y diciembre de 1993, por los países latinoamericanos afectados por la epidemia, las incidencias anuales más altas se registraron en el Perú en 1991 y 1992 y Guatemala en 1993. La tasa de letalidad en estos 3 años fue de 0.8. La incidencia de cólera mostró una tendencia descendente general en mayor parte de los países sudamericanos, pero aumentó en casi todos los países de Centroamérica. En Haití, el Ministerio de Salud ha reportado la ocurrencia de un brote severo de cólera causado por Vibrio cólera O1, serotipo Ogawa, con 3.342 casos y 259 muertes a nivel nacional. Esto en el año 2010. En República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública informó que hasta la semana epidemiológica 9 del 2011 fueron confirmados por laboratorios 568 casos de cólera, con 6 defunciones. Desde el inicio del brote se han registrado casos y hospitalizaciones de cólera en 25 de las 31 provincias de este país. En el caso de Colombia, la vigilancia intensificada del cólera fue implementada como obligatoria desde el 2010. Allí se confirman rutinariamente aislamiento de muestras clínicas y de agua de interés de salud pública sospechosas de vibrio cólera, remitida desde los laboratorios de salud pública departamentales al Instituto Nacional de Salud. No obstante, no ocurre lo mismo con la vibriosis, pues no son de vigilancia ni notificación obligatoria en el país. En Colombia se han presentado diferentes epidemias, entre las últimas tenemos la de 1991 y 1992, cuyo ingreso se dio por la costa pacífica importada desde Perú. Alcanzaron a presentarse más de 30.000 casos, obteniendo tasas de incidencia que llegaron hasta ser de 51.2 y 39.8 casos por 100.000 habitantes. Para los 2 años siguientes, la tendencia fue la disminución. No obstante, en 1995 y 1996 aparecieron nuevos brotes epidémicos en la costa atlántica y casos aislados en algunas regiones del país, alcanzando una tasa de 11.2 casos por 100.000 habitantes. Desde entonces, la tasa ha disminuido progresivamente hasta el año 2004, donde se reportaron los últimos 3 casos procedentes de Nariño, y desde el 2005 hasta la fecha no se han reportado más casos confirmados. El país se puso en alerta en el 2010 en respuesta a la epidemia de las Américas que afectó países como Haití, República Dominicana, Cuba y México, para lo cual se implementó un programa de vigilancia intensificada de cólera liderado por el Instituto Nacional de Salud. Bien, sigamos con la regulación y vigilancia para Vibrio. Aquí cité un par de normas para tener idea de un panorama internacional. Existe el Reglamento Sanitario Internacional del 2005, el cual es el instrumento jurídico internacional concebido para ayudar y proteger a todos los estados contra la propagación internacional de enfermedades, incluidos los riesgos para la salud pública y las emergencias de salud pública. En su momento, el cólera era una de las enfermedades para las que el Reglamento Sanitario Internacional exigía el reporte de los casos a la Organización Mundial de la Salud. Pero con el arreglo de este reglamento, ya no es obligatorio notificar todos los casos de cólera. Sin embargo, los eventos de salud pública relacionados con cólera siempre deben evaluarse en función de los criterios establecidos en el reglamento, el cual tiene un anexo que es el instrumento de decisión, para determinar si es necesaria una notificación oficial. En Perú tenemos la norma sanitaria que establece los criterios sanitarios para los recursos y productos hidrobiológicos y piensos
de uso en acuicultura. Esta norma tiene por objeto establecer los criterios sanitarios aplicables para los recursos y productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura durante su producción, procesamiento y comercialización, incluida la importación. Para ellos, para Vibrio cholera, tienen como parámetro no detectado 25 gramos y para Vibrio parahemolyticus menor a 3, número más probable por gramo. En México tenemos la norma oficial mexicana para productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios para las áreas de captura de moluscos bivalvos, los establecimientos que procesan productos de pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados, incluyendo las embarcaciones de pesca y recolección, así como las especificaciones sanitarias que deben cumplir estos productos. Ellos tienen como parámetro para Vibrio cholera ausente en 50 gramos, Vibrio ulnificus ausente en 50 gramos y Vibrio parahemolyticus negativo. En Colombia tenemos la resolución 122 del 2012, por la cual se modifica parcialmente la resolución 776 del 2008, y esta establece el reglamento técnico sobre los requisitos físico-químicos y microbiológicos que deben cumplir los productos de la pesca, en particular pescados, moluscos y crustáceos para consumo humano. Esta resolución nos indica que para productos de la pesca, en particular pescados, moluscos y crustáceos frescos, precocidos, ultracongelados y congelados crudos, no debe haber presencia de Vibrio cholera. En nuestro país se implementó por parte del Instituto Nacional de Salud en el 2010 la vigilancia intensificada por laboratorios de cólera, que obedece a directrices emitidas por el Ministerio de Salud mediante diferentes circulares. La 27 del 2018, 28 del 2014, 34 del 2012 y 67 del 2010, con el fin de implementar e intensificar en las diferentes entidades territoriales las acciones de vigilancia, atención, prevención y control del cólera a nivel nacional. Y así confirmar oportunamente cualquier caso sospechoso de cólera, que incluirá todo paciente con enfermedad diarreica, inicio súbito, evacuaciones abundantes y deshidratación sin agente etiológico establecido, así como puntos de suministro de agua para consumo humano sospechosos de estar contaminados. Los casos mencionados deberán ser confirmados a nivel de género y especie por parte de los laboratorios departamentales de salud, quienes remitirán las muestras al Grupo de Microbiología del Instituto Nacional de Salud para su confirmación, serotipificación, sensibilidad antimicrobiana y detección molecular de toxinas, siguiendo los protocolos recomendados por la Organización Panamericana de la Salud y el Centro Regional de Referencia de la OMS. Para la detección de Vibrio cholera en agua, tenemos el método del hisopo de Moore. Este hisopo lo podemos elaborar con tiras de gasa de 120 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, se doblan varias veces por la mitad. Esto se ata a un hilo en el centro y pues lo podemos esterilizar para luego su uso. Cuando vamos a hacer la toma de muestra, se debe sumergir este hisopo en el punto de muestreo a una profundidad mínima de 20 centímetros. El hisopo debe permanecer sumergido durante 24 a 48 horas y al retirar este hisopo se debe colocar en un recipiente hermético, ya sea un frasco de vidrio con boca ancha, un frasco de polipropileno o bolsa plástica de cierre hermético. Se debe rotular los recipientes anotando el nombre, el punto de toma de la muestra, la hora, la fecha y el responsable del muestreo. Esto se debe refrigerar a 4 grados centígrados, de 4 a 8 grados centígrados, evitando pues, que se congele la muestra. Para el aislamiento, se debe colocar el hisopo en 200 mililitros de agua alcalina con un pH de 9 más o menos 2. Se incuba a 35 grados centígrados más o menos 2 durante 6 a 8 horas. Luego realizamos una siembra en agar TSBS por estría y
vamos a incubar nuevamente a 35 grados, más o menos 2 centígrados, durante 18 a 24 horas. Luego observamos el crecimiento de colonias típicas. Deben ser colonias amarillas, planas, ligeramente convexas, con centro opaco, presuntivos para Vibrio cólera. Luego que tengamos nuestras colonias presuntivas, se aíslan en un agar, puede ser BHI o un agar nutritivo, para poder realizar purificar la muestra y poder realizar el aislamiento. Luego realizamos ya las pruebas de oxidasa y la prueba de la cuerda, las cuales deben ser positivas. Y posterior a esto, pues ya se realizan las demás pruebas bioquímicas y confirmación serológica. Ahora hablemos de la detección de Vibrio cólera en alimentos. Para preparar la muestra, debemos tener 200 gramos de la muestra y esta se licúa en jarras o en frascos estériles por 1 minuto a alta velocidad. Luego, esa muestra licuada, tomamos 25 gramos de la muestra, pesamos en 225 mililitros de agua peptonalcalina y vamos a incubar a 35, más o menos 2 grados centígrados, de 6 a 8 horas. Si el producto se sometió a un paso de procesamiento, es decir, se sometió a calentamiento, a congelación, secado o de densidades bajas, se recomienda una incubación por toda la noche para resucitar completamente las células lesionadas. Para los análisis de ostras crudas, se puede incluir otro matraz o en otra bolsa. Se pesan 25 gramos de este producto y se agregan 2.475 mililitros de agua peptona. Esto también se incuba a 18 a 21 horas a 42 grados, más o menos 0.2 centígrados, en un baño de agua. También se puede realizar esta técnica por número más probable, se incuba de 6 a 8 horas a 42 grados centígrados, más o menos 0.2, en un baño de agua en una incubadora. Para el aislamiento, pues realizamos el mismo procedimiento. Se toma, pues anteriormente mencioné, se toma una asada del caldo, se siembra en agar SBS, se incuban las cajas de 18 a 24 horas a 35 grados. Las colonias pues deben ser típicas en TCBS, amarillas, lisas, un poco planas, para Vibrio cólera, y de ahí hacemos la purificación haciendo un aislamiento en agar nutritivo. Y ya pues ahí realizamos nuevamente las pruebas de oxidasa de la cuerda, que deben ser positivas, y luego ahí sí continuar las demás pruebas bioquímicas, serológicas y demás para la confirmación. El agar TCBS es un medio altamente selectivo para Vibrio. Por su gran contenido de sales biliares, inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas y otros gram negativos. Además tiene sucrosa como carbohidrato fermentable debido a que la mayoría de integrantes del género Vibrio fermentan este azúcar. El pH alcalino del medio favorece el aislamiento de Vibrio cólera. También tenemos, pues bueno, el agar BHI o tripticasa de soya, son medios enriquecidos que contienen una infusión altamente nutritiva para el aislamiento de microorganismos poco exigentes, y pues al no ser un agar selectivo, está libre de inhibidores, lo que facilita su uso para pruebas de recolección de cepas, serotipificación, entre otros. La prueba de oxidasa, evaluamos la presencia de la enzima citocromo oxidasa. Para el caso de Vibrio cólera, pues debe ser positiva. Para la prueba de la cuerda se realiza para diferenciar el género Vibrio de otros géneros como Pleisomonas o Aeromonas. La actividad lítica del ácido desoxicólico sobre la pared de los Vibrios favorece la liberación del ADN, y el contacto con este ácido se forma una suspensión adherente o mucoide. En la serotipificación de Vibrio, esta consiste en una prueba serológica de antígeno anticuerpo. Es una reacción in vitro que produce la formación de grumos
de grumos macroscópicos denominada aglutinación. Bueno, existen 3 procedimientos analíticos para enumerar vibrio para hemolíticos. El primero es el procedimiento en número más probable utilizado por muchos laboratorios. Además, este procedimiento también es casi idéntico para la enumeración de vibrios vulníficos. El segundo procedimiento es de filtración por membrana, que utiliza un filtro de membrana de rejilla hidrofóbica. Y el tercero es un método de siembra directa que usa sondas de ADN para identificar la población total de vibrio hemolíticos y las cepas patógenas que contengan la toxina TDAH. Además, incluye un procedimiento de sonda de gen RH y un análisis de confirmación por PCR. Hablemos de la técnica más usada, que es el número más probable. La técnica consiste en colocar 50 gramos de muestra y 450 mililitros en una solución buffer fosfato alcalino con un 3% de cloruro de sodio. Se utiliza una serie de 3 tubos con caldo de agua peptona salina que contenga el 3% de cloruro de sodio. Se inoculan los tubos en series decimales de 10 mililitros, 1 mililitro y 0.1 mililitro. Lo incubamos a 35 grados centígrados, más o menos 2, durante toda la noche. Los tubos que contengan un crecimiento se siembran sobre una placa de agar SBS, se incuban nuevamente a 35 grados centígrados, más o menos 2, durante toda la noche. Las colonias sospechosas para vibrio hemolíticos se siembran en un agar nutritivo para realizar posteriormente las pruebas bioquímicas. Se puede realizar el test de oxidasa, el PCI, movilidad, gelatinasa, entre otros. A continuación, les comparto nuestro portafolio actual con los procedimientos que realizamos en ALS Colombia y ALS Perú con respecto a la detección y enumeración de vibrio con las matrices utilizadas, tiempo de respuesta y certificaciones. En ALS Colombia realizamos detección de vibrio cólera y tenemos un tiempo de respuestas de 5 días si se llega a una confirmación bioquímica. Y para la enumeración de vibrio para hemolíticos, esto lo realizamos en ALS Perú y también tiene un tiempo de respuesta de 5 días si se llega pues, a una confirmación hasta pruebas bioquímicas. Cabe resaltar que todos estos métodos son acreditados. Para finalizar, les mencionaré algunas reglas de oro, como lo llama la OMS, para la preparación de alimentos, que a su vez nos ayuda a disminuir el riesgo de contraer la bacteria vibrio. Elegir alimentos de fuentes confiables, consumir inmediatamente los alimentos cocinados, guardar cuidadosamente los alimentos cocidos, recalentar bien estos alimentos en tal caso, evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados, lo que llamamos contaminación cruzada, lavarse las manos, mantener limpia toda la superficie de la cocina, mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales, y siempre utilizar agua potable. No siendo más, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Muchas gracias, Katherine. Es un placer escucharte y reconocemos tu amplio conocimiento y experiencia, pudiendo transmitir este conocimiento de manera amena y sin perder la rigurosidad científica necesaria. Muy interesante este tema y es importante resaltar, como tú lo mencionaste en la presentación, ALS Life Science Colombia, Brasil, Perú y México se encuentran comprometidos con la industria alimentaria y tienen un amplio alcance de métodos acreditados. Adicional a esto, contamos con análisis de detección de patógenos por técnica PCR con unos tiempos de respuesta muy cortos, esto con el fin de que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones de manera oportuna e informadas.
Hemos recibido varias preguntas, veremos la posibilidad en su mayoría de responderlas y las que no logremos contestar por cuestiones de tiempo, nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes por otras vías. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, en el chat van a encontrar un link para que nos respondan una encuesta. Esto nos va a ayudar a nuestra mejora continua y a ofrecerles temas de interés en la industria. Entonces, por favor, ayúdenme con la encuesta para poder dar inicio con la ronda de preguntas. Catherine, tenemos preguntas ya. La primera pregunta dice, eh, aparte del pescado y los mariscos, ¿podemos encontrar vibrio en otro tipo de alimentos? Bueno, sí, hay otra vía de infección, que son los alimentos contaminados, como el arroz, vegetales, frutas frescas y platos que lleven tiempo preparado y pues que no se haya hecho una buena cocción de estos productos. Ok, es importante resaltar que este tipo de contaminación sería una contaminación cruzada. Sí, correcto. Ok. Hay otra pregunta que dice, em, ¿cuál es la dosis infectiva de vibrio? Bueno, para que Vibrio produzca la toxinfección, tiene que haber un consumo mínimo, o sea, entre 10 a la 6 y 10 a la 11 unidades de bacterias formadoras de colonia, es decir, de 10.000 millones en adelante. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la cantidad mínima requerida de concentración de cloruro de sodio en los medios de cultivo utilizados para vibrio? Bueno, el requerimiento mínimo de esta concentración que debe haber para los medios de cultivo debe ser entre 0.5% de cloruro de sodio, debe ser mínimo de 0.5% de sodio. Cabe resaltar que siempre todos los medios, desde el diluente utilizado, debe contener esta concentración de sal. Ok, gracias, Catherine. Hay otra pregunta que dice, ¿vibrio ha sido relacionado con la formación de biofilms o biopelículas? Bueno, esa es una pregunta interesante. Y bueno, sí, Vibrio cólera tiene la capacidad de formar biofilms y esto le facilita pues su transmisión y provee un ambiente estable para esta bacteria. Es como, digamos, un nido para el vibrio y le permite así la supervivencia pues, en condiciones adversas. Además que es muy importante, como lo dije antes, para su supervivencia en ambientes acuáticos en periodos donde se producen las epidemias. Ok. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir vibrio en el ambiente o en los alimentos que ya han sido contaminados por este microorganismo? Bueno, o sea, pues, la literatura nos dice que se han estudiado que a temperatura ambiente, vibrio puede sobrevivir en agua más o menos 10 días. Eh, en algunos alimentos y bebidas puede durar de 1 a 14 días. Y en superficies puede durar de 1 a 7 días.
Ok, muchas gracias, Catherine. Gracias a todos por su participación. Quedan cordialmente invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando los días martes. Quiero recordarles que los días miércoles tenemos los webinars que son aquellos que se imparten desde Norteamérica en inglés y pueden acceder a los mismos visitando nuestro LinkedIn ALS Life Science. En días posteriores a este webinar van a recibir un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Catherine. Ha sido un placer y que tengan todos una excelente semana. Nos vemos pronto.